Las calles empedradas de San Miguel de Allende resplandecían bajo el sol del atardecer, mientras Sofía Herrera contemplaba su reflejo en el espejo ornamentado de la casona colonial que pertenecía a su familia desde hacía generaciones. El vestido de novia, con su cola de 3 metros y bordados minuciosos, parecía pesar 1 tonelada sobre sus hombros delicados. Desde afuera, la campana de la parroquia de San Miguel Arcángel comenzaba a repicar, anunciando que faltaba apenas 1 hora para la ceremonia que uniría su destino al de Alejandro Torres, hijo de uno de los empresarios más influyentes del estado de Guanajuato. «Estás hermosa, hija mía», susurró doña Carmen, ajustando el velo sobre los cabellos castaños de la joven. «Tu padre estaría tan orgulloso». Sofía forzó una sonrisa, pero sus ojos verdes delataban la tormenta que se formaba en su interior. A sus 27 años, estaba a punto de realizar el sueño de su familia, un matrimonio ventajoso que consolidaría la posición de los Herrera en la alta sociedad guanajuatense. Alejandro era un buen hombre, gentil y respetuoso, con quien mantenía una relación estable desde hacía 3 años. Todo era perfecto, excepto por el hecho de que su corazón no se aceleraba cuando él entraba en la habitación. «Necesito un momento a solas, mamá», pidió acomodando las capas de encaje del vestido, «solo para prepararme». Tan pronto como doña Carmen dejó la habitación, Sofía corrió hasta la ventana. Desde allí podía ver el movimiento en el jardín principal, con invitados elegantemente vestidos convergiendo hacia la iglesia. Familias tradicionales de todo el estado se habían desplazado para presenciar la boda del año, como la llamaban los periódicos locales. Respiró profundo, sintiendo el aire histórico de la primera ciudad colonial de Guanajuato penetrar en sus pulmones. Fue entonces cuando el celular vibró. Era un mensaje de su amiga de infancia, Valentina. «Sofi, sea cual sea tu decisión, estaré a tu lado. Nunca es tarde para seguir tu corazón». Aquellas palabras fueron como una llave que desbloqueó algo profundo dentro de ella. Sofía siempre había sido la hija obediente, la alumna ejemplar, la novia perfecta. Había seguido un guión escrito por otras manos desde que su padre falleciera, dejando a la familia en una situación financiera delicada cuando ella tenía apenas 15 años. El matrimonio con Alejandro representaba seguridad, estabilidad y el mantenimiento del estatus social que su madre tanto valoraba. Pero, ¿sería eso suficiente para toda una vida? Con manos temblorosas, Sofía abrió el cajón del tocador antiguo y sacó un cuaderno desgastado. Era su diario de viajes, completado durante un intercambio que había hecho en la universidad antes de conocer a Alejandro. En esas páginas estaban registrados sus sueños de recorrer México, de conocer culturas, de escribir libros sobre las historias escondidas en los rincones del país. Sueños que fueron cuidadosamente guardados cuando regresó y asumió responsabilidades en la empresa familiar de turismo histórico, ahora casi en bancarrota. El sonido de risas y conversaciones animadas invadía la habitación a través de la ventana abierta. En menos de 1 hora, estaría caminando hacia el altar, pronunciando votos que la atarían para siempre a una vida que no había elegido verdaderamente. Un nudo se formó en su garganta, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro, amenazando con arruinar el maquillaje meticulosamente aplicado. Fue entonces cuando sus ojos se posaron sobre la mochila escondida en el armario, preparada semanas antes en un momento de valentía que no duró más que algunos minutos. Dentro estaban sus documentos, algo de ropa y ahorros guardados en secreto. En ese momento, se había convencido de que era solo un plan B irracional, un capricho que necesitaba exorcizar. Ahora parecía su único camino hacia la libertad. Con una determinación que no sabía poseer, Sofía se quitó el vestido de novia y lo dejó cuidadosamente extendido sobre la cama. Se puso unos jeans, una camiseta sencilla y tenis. Ató su cabello en una coleta y guardó los aretes de diamantes que eran regalo de compromiso en una pequeña caja con una nota de disculpa. No se llevaría nada que no fuera verdaderamente suyo.
Miró por última vez la habitación que había sido su refugio durante tantos años y el vestido que simbolizaba todo lo que estaba dejando atrás. Entonces, con la mochila a la espalda, escapó por la puerta trasera de la casona, mientras los primeros acordes de la música que anunciaría la llegada de los padrinos comenzaban a sonar. La adrenalina corría por sus venas mientras atravesaba los jardines y seguía por un camino lateral que conocía desde la infancia. Su corazón latía como nunca antes, no de miedo, sino de una extraña sensación de libertad. Las calles empedradas de San Miguel de Allende, testigos silenciosos de tantas historias de rebeldía e independencia desde los tiempos coloniales, ahora presenciaban su propia revolución personal. Sofía no tenía un plan definido, solo sabía que necesitaba llegar a la central de autobuses antes de que notaran su ausencia. La ciudad estaba prácticamente vacía, con casi todos los invitados ya reunidos en la iglesia. Apresuró el paso, bajando empinadas callejuelas que conocía como la palma de su mano. Del otro lado de la plaza, apoyado en una moto de alta cilindrada, Daniel Velasco observaba el movimiento frente a la iglesia con curiosidad. No era invitado. De la boda, estaba solo de paso por San Miguel en su solitario viaje por el país. A sus 32 años, el empresario capitalino había abandonado recientemente la presidencia de Empresas Velasco, una de las mayores constructoras de México, después de negarse a cumplir con un acuerdo matrimonial prácticamente arreglado por su padre con la hija de un senador. El escándalo en los círculos empresariales fue monumental. Daniel simplemente había desaparecido la víspera del compromiso oficial, dejando solo una carta explicando que necesitaba encontrar su propio camino. Ahora, 3 meses después, recorría las carreteras mexicanas en busca de algo que ni él mismo sabía definir. Fue cuando notó a una joven corriendo por las calles laterales, con una mochila a la espalda y mirada determinada. Había algo familiar en esa escena que le hizo sonreír. La manera como ella miraba hacia atrás ocasionalmente, el contraste entre su aspecto informal y el escenario de fiesta. Daniel reconoció las señales de una huida. Sus miradas se cruzaron por un breve instante cuando ella pasó apresurada por la plaza. Había urgencia, miedo y una chispa de esperanza en los ojos verdes, que por un segundo se fijaron en los suyos. Entonces ella continuó su camino, bajando la cuesta hacia la parte baja de la ciudad. Intrigado y movido por un impulso que no pudo explicar, Daniel encendió su moto y siguió discretamente el mismo camino. No planeaba interferir, solo sintió una extraña conexión con aquella desconocida que, como él, parecía estar corriendo hacia su propia libertad. Lo que Daniel no sabía era que, en ese exacto momento, Alejandro Torres consultaba su reloj por tercera vez, mientras el sacerdote hacía señales de impaciencia en el altar. La novia estaba retrasada, y en la casona colonial, doña Carmen subía las escaleras para apurar a su hija, sin imaginar que encontraría solo un vestido de novia cuidadosamente extendido sobre la cama vacía. La terminal de autobuses de San Miguel de Allende estaba prácticamente desierta aquella tarde de sábado. Sofía entró jadeante, aún sintiendo el corazón palpitar en su pecho. Miró el panel electrónico. El próximo autobús saldría en 40 minutos con destino a Ciudad de México. Desde allí podría ir a cualquier lugar. Compró el boleto, con parte del dinero que había guardado, y se sentó en una banca apartada, tratando de recuperar el aliento y organizar sus pensamientos. La realidad de lo que acababa de hacer comenzaba a pesar sobre sus hombros. En pocos minutos, la casona colonial se transformaría en un caos. Su madre, desesperada. Alejandro, humillado. Los invitados, conmocionados. Sintió una punzada de culpa, pero pronto alejó ese sentimiento. Por primera vez en años, estaba tomando una decisión genuinamente suya. Revisó su celular, 17 llamadas perdidas de su madre, 8 de Alejandro, varios mensajes de amigas y familiares. Decidió apagarlo. Necesitaba espacio para respirar antes de enfrentar las consecuencias. Fue cuando notó a un hombre con chamarra de cuero entrando a la terminal, llevando un casco de motocicleta.
Lo reconoció inmediatamente. Era el mismo que la había observado en la plaza. Alto, con barba incipiente y una mirada penetrante, parecía fuera de lugar en ese ambiente, igual que ella. Sus miradas se encontraron nuevamente, esta vez por más tiempo. Había algo magnético en aquel desconocido, un aura de libertad que la atraía instintivamente. Él caminó hasta la taquilla, compró un boleto y, para sorpresa de Sofía, se dirigió al banco donde ella estaba sentada. ¿También estás huyendo de algo?, preguntó él, con una media sonrisa que revelaba un hoyuelo en el lado derecho de su rostro. Sofía dudó. En circunstancias normales, ignoraría a un extraño que la abordara así, pero nada en aquel día era normal. «¿Cómo lo supiste?», respondió, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad. «Reconozco las señales», dijo él, sentándose a una distancia respetuosa. «Soy Daniel Velasco». «Sofía Herrera», respondió ella, instintivamente ofreciendo su verdadero nombre, aun sabiendo que tal vez sería más prudente mantener el anonimato. «¿A dónde vas, Sofía Herrera?», preguntó Daniel con una curiosidad genuina en la voz. «Ciudad de México, por ahora. Después, no sé», admitió, sintiendo una extraña libertad al no tener un destino definido. «Qué coincidencia. También voy para CDMX», comentó él. «Pero voy en moto. Es más, libre». La palabra libre resonó dentro de ella como una campana. Libertad. Era exactamente lo que buscaba, lo que había motivado su huida impulsiva. «Te vi en la plaza», continuó Daniel. «Cerca de la iglesia. Había una boda, ¿no?». Sofía sintió que el rostro le ardía. «Es mi boda», confesó, las palabras saliendo antes de que pudiera contenerlas. Los ojos de Daniel se agrandaron por un momento, después soltó una risa sorprendentemente cálida. «Entonces, somos dos fugitivos», dijo, con un tono de complicidad que la hizo relajarse instantáneamente. «¿Tú también huiste de una boda?», preguntó ella intrigada. «Hace 3 meses. Compromiso arreglado con la hija de un senador. Una alianza empresarial disfrazada de romance», explicó, con un tono amargo que contrastaba con su sonrisa fácil. «Dejé todo atrás. La empresa familiar, mi departamento en la Ciudad de México, mi coche importado. Ahora soy solo un hombre con una moto y sin destino». Había algo genuinamente liberador en la manera como hablaba sobre su huida, sin arrepentimiento ni drama. Sofía sintió una conexión inmediata, como si el universo hubiera conspirado para poner en su camino a alguien que comprendía exactamente lo que estaba pasando. En ese momento, su celular, que había vuelto a encender para verificar la hora, comenzó a sonar insistentemente. Era Alejandro. Sofía miró la pantalla por algunos segundos, dividida entre contestar y explicarse, o continuar su huida en silencio. «Puedes contestar si quieres», dijo Daniel levantándose. «Te daré privacidad». «No», decidió Sofía, apagando nuevamente el aparato. «No estoy lista para esa conversación». Daniel asintió comprensivo. «¿Sabes? Existe una alternativa al autobús», sugirió, después de un momento de silencio. «Mi moto aguanta 2 personas y la carretera a Ciudad de México es hermosa en esta época del año». La propuesta era absurda, imprudente, potencialmente peligrosa. Partir con un desconocido, por más intrigante que fuera, contradecía todo lo que Sofía consideraba sensato. Pero en aquel día, sensatez era precisamente lo que estaba dejando atrás. «Estás loco», respondió, con una sonrisa que contradecía sus palabras. «Probablemente», concordó él, devolviendo la sonrisa. «Pero a veces necesitamos un poco de locura para encontrar cordura». Había algo magnético en Daniel, una autenticidad que la atraía. En sus ojos, Sofía no veía juicio, solo comprensión y tal vez una chispa de la misma inquietud que la consumía. «¿Por qué me ofreces esto?», preguntó genuinamente curiosa. «Ni siquiera me conoces». «Digamos que reconozco un alma semejante», respondió él con sinceridad. «Además, he seguido mi intuición en los últimos meses y rara vez me decepciona». Sofía miró el reloj de la terminal. Faltaban 20 minutos para la salida del autobús.
20 minutos para decidir entre el camino previsible y un viaje completamente incierto. ¿Y si soy una persona terrible?, cuestionó, medio bromeando, medio en serio. Entonces, seremos dos personas terribles en la carretera, rebatió Daniel, con un brillo divertido en la mirada. Mira, no estoy proponiendo nada más que un aventón, sin compromisos, sin expectativas, solo dos fugitivos compartiendo un tramo del camino. Mientras sopesaba aquella oferta improbable, el celular de Sofía vibró con un mensaje. Era de su madre. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Alejandro está devastado. Vuelve inmediatamente y tal vez aún podamos salvar la situación. Aquellas palabras, cargadas de culpa y manipulación, fueron el impulso final que necesitaba. Toda su vida había sido moldeada por las expectativas de los demás. Era hora de seguir su propio camino, por más incierto que fuera. ¿Tienes un casco extra?, preguntó guardando el celular en la mochila. La sonrisa de Daniel iluminó su rostro. Siempre ando preparado, respondió, sacando un casco de repuesto de la mochila que llevaba. Minutos después estaban en la carretera, dejando atrás las callejuelas históricas de San Miguel de Allende. Sofía se aferraba a la cintura de Daniel mientras la moto cortaba las curvas de la Sierra de Guanajuato. El viento en la cara le traía una sensación embriagadora de libertad. Por primera vez en años, se sentía plenamente viva, plenamente presente. No muy lejos de allí, en la casona colonial, el caos se había instalado. Doña Carmen alternaba entre crisis de llanto y accesos de rabia, mientras Alejandro intentaba mantener la compostura ante los invitados que comenzaban a dispersarse. En su bolsillo, arrugada, estaba la nota dejada por Sofía. Perdóname por no ser lo suficientemente valiente para decir esto personalmente. No puedo casarme sin amor verdadero. No es justo ni para mí ni para ti. Un día, espero que entiendas. Alejandro releía aquellas palabras, tratando de comprender cómo no había percibido las señales. Siempre creyó que tenían una relación sólida, basada en respeto mutuo y objetivos comunes. Nunca exigió pasión arrebatadora de Sofía, pues él mismo no la sentía. Su amor era sereno, práctico, construido sobre afinidades y planes compartidos. Ahora se preguntaba si eso era suficiente. La encontraremos, garantizó el padre de Alejandro, Antonio Torres, un hombre de negocios acostumbrado a resolver problemas con eficiencia. Debe estar confundida, asustada. Estas cosas pasan. Pero Alejandro sabía en el fondo que Sofía no estaba confundida. Por primera vez ella estaba siendo absolutamente clara sobre lo que quería, o mejor dicho, sobre lo que no quería. Y por más que doliera admitirlo, había una parte de él que envidiaba su valentía. Mientras tanto, en la carretera que serpenteaba entre montañas verdosas, Sofía y Daniel avanzaban hacia lo desconocido. El atardecer pintaba el cielo de tonos anaranjados, creando un escenario impresionante. En una parada para descansar, contemplando aquella vista espectacular, Sofía sintió crecer dentro de sí una certeza. Aún sin saber hacia dónde iba, finalmente estaba en el camino correcto. La primera noche de libertad de Sofía transcurrió en una posada sencilla en las afueras de Ciudad de México. Daniel había insistido en pagar por habitaciones separadas, un gesto que ella apreció profundamente. No había segundas intenciones en su oferta de ayuda, solo una solidaridad genuina entre dos desconocidos unidos por experiencias similares. Acostada en la cama estrecha, mirando fijamente el techo descascarado, Sofía revivía mentalmente las últimas 24 horas. La adrenalina comenzaba a disminuir, dando lugar a una mezcla compleja de emociones. Alivio, culpa, miedo, euforia. Tomó el celular, ahora con la batería casi agotada, y vio 43 llamadas perdidas más. La mayoría de su madre y Alejandro, pero también de amigas, primos, incluso del sacerdote que celebraría la ceremonia. Con dedos temblorosos escribió un mensaje para Alejandro. Lamento la forma en que hice esto. Mereces a alguien que te ame completamente. No soy esa persona. Dudó por largos minutos antes de enviarlo, sabiendo que aquellas palabras, por más verdaderas que fueran,
no aliviarían la humillación pública que él había sufrido. Para su madre, escribió: «Estoy bien y segura. Necesito este tiempo para mí. Por favor, respeta mi decisión». Lo envió rápidamente, antes de que cambiara de idea, y luego apagó el celular. El silencio de la habitación la envolvió como una manta reconfortante. A la mañana siguiente, encontró a Daniel tomando café en la terraza de la posada, observando el amanecer sobre las montañas del Valle de México. Vestía jeans y una camiseta sencilla, pareciendo más un mochilero común que el heredero de un imperio empresarial. «¿Dormiste bien?», preguntó él, ofreciéndole una taza de café fuerte. «No mucho», admitió Sofía, aceptando la bebida. «Muchas cosas en la cabeza». «Es normal», comentó Daniel, con una sonrisa comprensiva. «En los primeros días apenas podía cerrar los ojos. Me quedaba reviviendo la escena, imaginando las reacciones, cuestionando mi decisión». «¿Y ahora?», preguntó ella, genuinamente interesada. «Ahora duermo como un niño», respondió él con una risa ligera. «No porque haya olvidado o porque no me importe las consecuencias, sino porque finalmente estoy viviendo de acuerdo con mi verdad». Aquella frase quedó resonando en la mente de Sofía. Vivir de acuerdo con su verdad. Era exactamente lo que buscaba, incluso sin saber articularlo de esa forma. «¿A dónde vas ahora?», preguntó Daniel, después de un momento de silencio confortable. Sofía contempló el paisaje montañoso, considerando la pregunta. No tenía un plan definido, solo un deseo vago de distancia y autoconocimiento. «No sé», confesó. «Pensé en ir a Acapulco, tal vez. Siempre quise conocer mejor la ciudad, más allá de los puntos turísticos». «Acapulco es increíble», concordó Daniel. «Viví allí por 2 años durante la universidad. Conozco lugares que no están en las guías». Una idea comenzó a formarse en la mente de Sofía, alimentada por la conexión inesperada que sentía con aquel hombre que hace menos de 24 horas era un completo extraño. «¿Estarías dispuesto a mostrarme esos lugares?», arriesgó, sorprendiéndose a sí misma con la osadía. El rostro de Daniel se iluminó con una sonrisa genuina. «Sería un placer», respondió. «De hecho, estaba pensando en proponer algo similar. Estoy sin prisa y sin compromisos. Podríamos tomar la Ruta de la Plata hasta Acapulco, parando en los pueblos históricos en el camino. Es un recorrido increíble». La Ruta de la Plata, antiguo camino utilizado durante el período colonial para el transporte de plata y oro de las minas de Guanajuato hasta los puertos de Acapulco, era ahora una ruta turística que atravesaba paisajes deslumbrantes y pueblos históricos conservados. La idea de recorrer ese trayecto, cargado de historia y belleza, despertó en Sofía una emoción que no sentía desde hacía años. «Parece perfecto», concordó, sintiendo una ola de gratitud por aquel encuentro improbable. «Pero quiero contribuir con los gastos. No tengo mucho dinero, pero lo suficiente para no ser una carga». «Acepto tu contribución», respondió Daniel, respetando su orgullo. «Seremos compañeros de viaje en igualdad de condiciones». 2 horas después, estaban nuevamente en la carretera. Sofía había comprado algunas prendas de ropa básica en una tienda local, ya que había salido de San Miguel únicamente con lo que pudo meter en la mochila. La sensación del viento contra el rostro, mientras la moto recorría las curvas sinuosas de la carretera, era embriagadora. Aferrada a la cintura de Daniel, sentía una libertad que jamás había experimentado antes. Su primera parada fue en Taxco, para visitar la parroquia de Santa Prisca, con sus famosas fachadas barrocas, obras maestras de la arquitectura colonial. Caminando entre aquellos imponentes muros, Sofía se sintió pequeña e insignificante, pero de una manera reconfortante. Sus problemas parecían disminuir ante la grandiosidad de la historia y el arte. «Mi padre me trajo aquí cuando tenía 10 años», comentó Daniel, mientras observaban las esculturas. «Fue cuando entendí por primera vez el poder del arte, cómo algo creado por manos humanas puede trascender el tiempo y seguir tocando a las personas siglos después». «Tu padre debe ser un hombre sensible», observó Sofía. Daniel rió, pero había una nota de amargura en su voz. «En realidad es un pragmático implacable.
Aquel viaje fue una anomalía, un momento fuera de lo común. Creo que fue la única vez que lo vi genuinamente emocionado por algo que no involucraba dinero o poder. Había una historia compleja allí. Sofía lo percibió. Al igual que ella, Daniel cargaba con sus propias cicatrices y conflictos familiares. Pasaron el resto del día explorando Taxco, conversando sobre arte, historia y sus vidas anteriores. Sofía le contó sobre la empresa de turismo histórico que su familia administraba desde generaciones, ahora al borde de la quiebra, y cómo su matrimonio con Alejandro representaba una salvación financiera que su madre no quería desperdiciar. Eso me siento tan culpable, admitió mientras cenaban en un pequeño restaurante. No solo decepcioné a Alejandro, sino a toda la expectativa de mi madre de que yo sería la salvadora de la familia. Entiendo el peso, respondió Daniel. Pasé toda mi vida siendo preparado para asumir los negocios familiares. Cada decisión que tomé, desde la carrera universitaria hasta dónde vivir, fue orientada hacia ese objetivo. Cuando finalmente anuncié que no seguiría el camino planeado, mi padre me miró como si hubiera cometido una traición imperdonable. ¿Y cómo lidias con eso?, preguntó Sofía, buscando alguna orientación para su propio conflicto interno. Día a día, respondió él con sinceridad. Algunas mañanas me despierto sintiéndome el hombre más libre del mundo. Otras, me pregunto si no estoy cometiendo el mayor error de mi vida. Pero una cosa aprendí. El arrepentimiento por no haber intentado es mucho más doloroso que el miedo a fracasar. Aquella noche, hospedados en habitaciones separadas de una posada colonial, Sofía escribió en su diario, por primera vez en años, registró sus impresiones, miedos y esperanzas, tratando de organizar el torbellino de emociones que la consumía. Al terminar, se sintió más ligera, como si hubiera depositado parte de su carga en el papel. En los días siguientes, continuaron su viaje por la Ruta de la Plata, parando en Cuernavaca, Tepoztlán y otras joyas coloniales del centro de México. En cada ciudad, descubrían no solo la historia preservada en las construcciones centenarias, sino también algo nuevo sobre sí mismos. Sofía redescubría su pasión por la fotografía, documentando detalles arquitectónicos y escenas cotidianas que pasarían desapercibidas para la mayoría de los turistas. Daniel, por su parte, se revelaba como un contador de historias nato, entreteniéndola con leyendas locales y hechos históricos que conocía en profundidad. La proximidad física impuesta por la moto creaba una intimidad natural entre ellos. No había incomodidad en los toques necesarios para mantener el equilibrio durante el recorrido, solo una complicidad creciente que ninguno de los dos mencionaba directamente. Por las noches, se separaban para ir a sus habitaciones individuales, respetando límites no verbalizados. En Tepoztlán, sentados en la escalinata del exconvento de la Natividad al atardecer, Sofía finalmente se armó de valor para llamar a su madre. La conversación fue tensa, llena de acusaciones y lamentos, pero al menos estableció que estaba bien y segura. No mencionó a Daniel, sabiendo que su madre interpretaría aquella amistad inesperada de la peor manera posible. «Necesito este tiempo, mamá», insistió, manteniendo la voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. «No te estoy rechazando a ti o a nuestra familia, solo estoy eligiendo mi propio camino». «¿Y qué camino es ese, Sofía?», cuestionó doña Carmen con la voz cargada de escepticismo. «¿Vagando sin rumbo mientras tu vida se desmorona? Alejandro aún está dispuesto a recibirte de vuelta. Sabías, es un hombre demasiado bueno para ti». Aquellas palabras dolieron más de lo que Sofía esperaba. «Tal vez sea verdad», respondió después de un momento de silencio. «Él merece a alguien que lo ame completamente, no a alguien que se casaría por conveniencia o presión familiar». La llamada terminó con su madre colgando abruptamente, después de declarar que Sofía estaba tirando a la basura todo lo que importaba por un capricho egoísta. Daniel, que observaba a distancia para darle privacidad, se acercó al ver que la conversación había terminado. «¿Todo bien?», preguntó sentándose a su lado en la escalinata. «Lo estará», respondió Sofía,
secándose una lágrima rebelde. Es extraño, pero a pesar de toda la culpa y el dolor no me arrepiento. Por primera vez en la vida siento que estoy siendo honesta conmigo misma. Daniel asintió comprensivo. ¿Sabes qué es lo que más me impresionó cuando comencé este viaje? Descubrir cuántas versiones de mí mismo había suprimido para agradar a los demás. Es como si estuviera redescubriendo partes olvidadas de mi personalidad. Exactamente, concordó Sofía, sintiéndose comprendida como nunca antes. Es como recuperar pedazos de mí que fueron enterrados bajo años de expectativas ajenas. El sol se ponía lentamente, pintando el cielo de Tepoztlán con tonos rosados y anaranjados. Sentados uno al lado del otro, en un silencio confortable, ambos contemplaban no solo la belleza del horizonte, sino también las posibilidades que se abrían en sus vidas recién liberadas. El salón de fiestas del Club Campestre de San Miguel de Allende, que debería estar lleno de música y celebración, había sido desmontado en un silencio embarazoso. Alejandro Torres observaba a los empleados retirando los arreglos florales y desarmando las mesas, mientras giraba entre sus dedos la alianza que jamás llegaría al dedo de Sofía. En los 3 días que habían pasado desde la no boda, había alternado entre rabia, humillación y una confusa sensación de alivio que lo perturbaba aún más que las otras emociones. «Hijo, vamos a casa», insistió Antonio Torres, poniendo su mano en el hombro de Alejandro. «No hay nada que podamos hacer aquí». «Solo quiero entender, papá», respondió Alejandro, sin desviar los ojos de los lirios blancos siendo empacados. «¿Cómo no percibí que ella estaba tan infeliz?» El empresario suspiró, ajustando el traje impecable que usaba incluso en aquella situación informal. «Las mujeres son complicadas», comentó, con la autoridad de quien creía comprender el mundo. «Quizá fue un ataque de pánico, una confusión momentánea. Cuando vuelva a la razón, se dará cuenta del error que cometió». Pero Alejandro no estaba tan seguro. Las palabras en la nota de Sofía, «No puedo casarme sin amor verdadero», seguían resonando en su mente. ¿Acaso él mismo sentía ese tal amor verdadero? ¿O simplemente seguía el camino que parecía lógico, conveniente, esperado? «Me quedaré unos días más», decidió para descontento de su padre. «Necesito poner la cabeza en orden antes de volver a Ciudad de México». Aquella noche, solo en la habitación de hotel que debería haber sido la primera de su luna de miel, Alejandro abrió la botella de whisky que había traído y se sirvió generosamente. No era un gran bebedor, pero la situación parecía exigir algún entumecimiento. Mientras el líquido ámbar quemaba su garganta, recuerdos de los 3 años de relación con Sofía pasaban por su mente como una película fuera de foco. Se conocieron en un evento benéfico organizado por sus familias. Él, abogado exitoso y heredero de las empresas Torres. Ella, representando la tradicional pero debilitada agencia de turismo histórico de los Herrera. La atracción fue inmediata. Sofía era inteligente, culta, con un conocimiento impresionante sobre la historia mexicana. Alejandro siempre valoró la inteligencia, y encontrar esas cualidades en una mujer tan hermosa le pareció un golpe de suerte. El noviazgo progresó de forma tranquila, sin grandes turbulencias. Compartían intereses en arte, historia, gastronomía, frecuentaban los mismos círculos sociales, tenían amigos en común. Cuando le pidió matrimonio a Sofía, después de 2 años de relación, parecía el paso natural a seguir. Ella aceptó con una sonrisa serena, no con el llanto emocionado que algunas mujeres mostraban en los videos de propuestas de matrimonio que se volvían virales en Internet, pero Alejandro lo atribuyó a su personalidad contenida. Ahora, repasando cada momento, percibía las señales que había ignorado. Cómo Sofía se animaba más hablando sobre sus antiguos viajes de intercambio que sobre los planes para la luna de miel que él había organizado meticulosamente. Cómo su mirada se perdía en ensoñaciones durante las reuniones con el decorador de la boda. Cómo la chispa en sus ojos se fue apagando gradualmente, reemplazada por una resignación que él confundía con madurez. «Idiota», murmuró para sí mismo, sirviéndose más whisky.
Su celular vibró con un mensaje de Patricia, su secretaria en la empresa. Señor Alejandro, el contrato con los proveedores del proyecto Aguas Claras necesita su firma hasta mañana. ¿Debo enviar un chofer para recogerlo? La vida continuaba, con sus demandas y responsabilidades. El mundo no se detenía porque su boda no se había realizado. Sintió una punzada de envidia por Sofía. Ella había tenido el valor de romper las cadenas, de buscar algo diferente. Él siempre había seguido el camino trazado, la carrera de derecho que su padre eligió, el puesto en la empresa familiar que estaba reservado desde su nacimiento, el matrimonio con una joven de buena familia que consolidaría alianzas sociales importantes. No será necesario, respondió a su secretaria. Estaré en la oficina mañana por la mañana. A la mañana siguiente, con una ligera resaca y profundas ojeras, Alejandro condujo de regreso a Ciudad de México. En el camino, pasó por varios de los puntos turísticos que Sofía solía mencionar, con entusiasmo. Nunca había tenido tiempo o interés para visitarlos, siempre demasiado ocupado con reuniones, plazos, compromisos. Ahora, sentía una curiosidad tardía por aquellos lugares que tanto significaban para ella. En un impulso, desvió el auto hacia la entrada de Taxco, estacionó cerca de la parroquia de Santa Prisca y subió las escalinatas, observando las famosas fachadas barrocas que Sofía tanto admiraba. Se sintió pequeño ante aquellas estructuras imponentes, creadas por manos talentosas siglos atrás. ¿Primera vez aquí?, preguntó un guía turístico que se acercó, notando su mirada perdida. Sí, admitió Alejandro. Una amiga siempre hablaba de este lugar con pasión, pero nunca encontré tiempo para venir. Es una lástima postergar las cosas que realmente importan, comentó el hombre, con la sabiduría simple de quien observaba turistas todos los días. Nunca sabemos cuánto tiempo tenemos. Aquellas palabras golpearon a Alejandro como un puño en el estómago. ¿Cuántas cosas había postergado? ¿Cuántos sueños había archivado en nombre de expectativas ajenas? La carrera de fotógrafo que abandonó después del primer semestre en la universidad, el viaje de mochilero por Latinoamérica que planeó con amigos y canceló para asumir una pasantía en la oficina de su padre, el apartamento en el centro histórico que quería comprar, pero cambió por un penthouse en un condominio de lujo porque combinaba más con su posición. Pasó el día entero en Taxco, visitando cada capilla, observando cada detalle de las esculturas, tratando de ver el mundo a través de los ojos de Sofía. Por la noche, en vez de seguir hacia Ciudad de México como había planeado, se hospedó en una pequeña posada local. Llamó a su secretaria y por primera vez en 5 años, tomó algunos días libres sin planificación previa. No me siento bien, mintió. Necesito una semana para recuperarme. En los días siguientes, siguió los pasos de la ruta de la Itum Plata, visitando Cuernavaca, Tepoztlán y otras ciudades históricas. En cada lugar, se sentía más distante del Alejandro Torres que todos conocían, el abogado competente, el hijo obediente, el novio abandonado, y más cercano a una versión de sí mismo que había olvidado. En Tepoztlán, se hospedó en una posada encantadora en el centro histórico. Durante el desayuno, una señora mayor que atendía a los huéspedes comentó sobre una pareja que había pasado por allí algunos días antes. Una joven tan bonita, con ojos verdes expresivos, describió la señora, y un muchacho alto en moto. Parecían tan libres, tan felices. Alejandro sintió que el corazón se aceleraba. La descripción coincidía perfectamente con Sofía, y aparentemente ella no estaba sola. Ellos ¿mencionaron hacia dónde iban?, preguntó tratando de mantener un tono casual. A Acapulco, creo. Hablaban de seguir la ruta de la Plata hasta el final, respondió la señora. Jóvenes enamorados, una visión tan bonita. La idea de Sofía viajando con otro hombre, aparentando felicidad, provocó una ola de celos que Alejandro no esperaba sentir. No era solo orgullo herido, era una sensación genuina de pérdida, como si solo ahora percibiera el valor de lo que había dejado escapar por falta de atención. Aquella noche, sentado en un banco en la plaza central de Tepoztlán, observando
el movimiento tranquilo de turistas y habitantes locales, Alejandro tomó una decisión impulsiva. Llamó nuevamente a su secretaria. «Patricia, necesito que me hagas un favor», pidió. «Reserva una habitación para mí en Puerto Marqués, en la posada más cercana a la entrada de la ciudad, y después en Acapulco, en el Calinda Beach Hotel». «¿Por cuánto tiempo, señor?», preguntó ella, sorprendida por el pedido inusual. «No sé», admitió Alejandro. «Digamos tiempo indefinido». Al colgar, sintió una extraña ligereza. Por primera vez en años, no tenía un plan detallado, solo una dirección general. Estaba siguiendo sus instintos, no sus obligaciones. La sensación era simultáneamente aterradora y liberadora. La mañana siguiente, partió temprano conduciendo su BMW convertible por la sinuosa carretera que conectaba el centro de México con la costa del Pacífico. El viento despeinaba sus cabellos siempre perfectamente alineados, una pequeña rebeldía que simbolizaba la transformación interna que comenzaba a experimentar. Mientras tanto, en Puerto Marqués, Sofía y Daniel llegaban después de días de viaje por la Ruta de la Plata. La pequeña bahía, con sus aguas turquesas y casas coloridas, parecía salida de una postal. Se hospedaron en una posada sencilla, manteniendo la rutina de habitaciones separadas que habían establecido desde el inicio del viaje. «Es un buen lugar para una pausa más larga», sugirió Daniel mientras caminaban por la playa. «Podemos quedarnos algunos días, explorar las calas, las sendas en la selva, tal vez hacer un paseo en barco por las islas». Sofía estuvo de acuerdo, sintiéndose en paz por primera vez en mucho tiempo. El viaje con Daniel había sido terapéutico. Conversaban durante horas sobre sus vidas, miedos, sueños. Compartían silencios confortables, reían de bromas internas que fueron construyendo a lo largo del camino. Una amistad profunda se estaba formando, con la posibilidad de algo más flotando en el aire, aún no explorada por ninguno de los dos. Lo que Sofía no sabía era que Alejandro estaba a solo unas horas de distancia, siguiendo sus pasos con una determinación que ni él mismo comprendía completamente. No sabía si quería reconquistarla, confrontarla o simplemente entender lo que había perdido. Solo sabía que necesitaba verla una última vez, mirar en sus ojos y tal vez encontrar respuestas para las preguntas que ahora lo consumían. La carretera hacia Puerto Marqués serpenteaba por la Sierra Madre del Sur, ofreciendo vistas impresionantes de la selva tropical y vislumbres del océano a lo lejos. Alejandro conducía con una sensación creciente de anticipación. Algo le decía que este encuentro, por más doloroso que pudiera ser, era necesario para que ambos pudieran seguir adelante, juntos o separados. El mar de Puerto Marqués tenía un tono de azul verdoso que Sofía jamás había visto antes. Sentada en la arena de la playa Majagua, observaba las pequeñas embarcaciones coloridas balanceándose suavemente en las aguas tranquilas de la bahía. 3 días habían pasado desde que llegaron a la ciudad costera, y cada momento parecía un descubrimiento. La mezcla de arquitectura colonial y tropical, las calles llenas de vida, la fusión armoniosa de historia y naturaleza, todo encantaba sus ojos de turismóloga apasionada. «Un helado para tus pensamientos», dijo Daniel, acercándose con 2 conos en la mano. Vestía solo un short, el torso bronceado expuesto al sol, cabellos despeinados por la brisa marina. «Estaba pensando en lo irónico que es», respondió Sofía, aceptando el helado de coco. «Pasé la vida organizando rutas turísticas para otras personas, pero nunca me tomé el tiempo para realmente conocer los lugares». Daniel se sentó a su lado en la arena, sus hombros casi tocándose. «Es la maldición de quien trabaja con lo que ama, como un chef que pasa el día cocinando para otros y acaba comiendo sopa instantánea en casa». Sofía rió, sintiéndose cada vez más cómoda con aquel hombre que había entrado en su vida de manera tan inesperada. En los días de viaje, habían compartido historias, miedos, sueños. Conocía ahora la complicada relación de Daniel con su padre autoritario, su amor secreto por la literatura que nunca tuvo espacio en su vida de ejecutivo, su pasión por las motos que comenzó en la adolescencia como forma de rebeldía. Por su parte,
ella le había contado sobre la pérdida temprana de su padre, la lucha de su madre para mantener la tradición familiar a través de la agencia de turismo cada vez más deficitaria, los viajes de intercambio en la universidad que habían abierto sus horizontes solo para cerrarlos nuevamente cuando regresó a sus responsabilidades. Habló incluso sobre Alejandro, cómo la relación comenzó con genuina admiración mutua, pero gradualmente se transformó en una asociación más pragmática que apasionada. ¿Ya pensaste en lo que harás cuando este viaje termine?, preguntó Daniel, después de un momento de silencio confortable. La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. Estaba viviendo tan intensamente el presente que había evitado pensar en el futuro. No sé, admitió. No puedo volver a San Miguel, al menos no ahora. Tal vez busque empleo en alguna operadora de turismo en Ciudad de México o en Cancún. Tengo experiencia, buenos contactos. ¿Y la agencia de tu familia? Sofía suspiró sintiendo el peso de la responsabilidad que había intentado dejar atrás. Está prácticamente quebrada. Mi madre se niega a modernizar, a adaptarse a las nuevas tendencias del mercado. Insiste en hacer todo como lo hacía mi abuelo, con rutas tradicionales, material impreso, sin presencia digital efectiva. Parece una oportunidad de reinvención, observó Daniel. A veces, necesitamos alejarnos para ver nuevos caminos. Antes de que Sofía pudiera responder, su celular vibró. Era un mensaje de Valentina, su amiga de infancia, que permanecía en San Miguel. Sofía, no quiero alarmarte, pero Alejandro te está buscando. Preguntó a todos si sabían dónde estabas. Parece determinado a encontrarte. Un escalofrío recorrió la espina de Sofía. No por miedo, Alejandro jamás había sido agresivo o controlador, sino por la realidad que aquel mensaje traía, que de vuelta. Por algunos días mágicos había logrado vivir en una burbuja, como si el mundo que dejó atrás ya no existiera. Ahora, ese mundo amenazaba con alcanzarla. ¿Algún problema?, preguntó Daniel notando su expresión preocupada. Alejandro me está buscando, respondió mostrándole el mensaje. Conociéndolo, no se rendirá fácilmente. Daniel asintió pensativo. ¿Qué quieres hacer? Podemos seguir hacia Acapulco. Hoy mismo, si prefieres. La oferta era tentadora. Continuar huyendo, prolongar aquella sensación de libertad sin ataduras. Pero algo dentro de Sofía había cambiado en los últimos días. El valor que encontró para dejar el altar parecía haber despertado otras formas de valentía. No, decidió. Estoy cansada de huir. Si viene, lo enfrentaré. Se lo debo a él y a mí misma. Daniel sonrió con admiración evidente en la mirada. Eres más fuerte de lo que piensas, Sofía Herrera. De vuelta en la posada, Sofía tomó un largo baño, tratando de organizar sus pensamientos. ¿Qué le diría a Alejandro si realmente lo encontrara? ¿Cómo explicaría no solo su huida, sino también la presencia de Daniel en su vida? Y estaba Daniel. ¿Qué sentía exactamente por él? La amistad intensa que desarrollaron durante el viaje se estaba transformando en algo más, aunque ninguno de los dos hubiera dado un paso más allá de la camaradería respetuosa. Mientras tanto, en la carretera que conectaba Chilpancingo con Puerto Marqués, Alejandro conducía con los ojos atentos a las peligrosas curvas de la sierra. El convertible deportivo, tan adecuado para las amplias avenidas de Ciudad de México, resultaba un desafío en las sinuosas carreteras que atravesaban la selva tropical. Al igual que el coche, Alejandro se sentía fuera de lugar, lejos de su ambiente natural, pero extrañamente vivo. Los días en la carretera habían sido reveladores. Se había hospedado en posadas sencillas, conversado con personas que normalmente no formarían parte de su círculo social, probado comidas en pequeños restaurantes de carretera. En cada parada, preguntaba discretamente por una joven de ojos verdes viajando con un motociclista alto. En Tepoztlán y Cuernavaca encontró personas que recordaban a la pareja. El rastro conducía a Puerto Marqués. En el centro del pueblo costero, estacionó el auto y continuó a pie por las calles llenas de vida. El contraste entre su atuendo, pantalón de vestir y camisa de marca, aunque ya un poco arrugados por el viaje,
y el ambiente relajado de turistas en shorts y sandalias era notable. De repente se sintió autoconsciente, como si todos pudieran identificarlo como el novio abandonado en busca de respuestas. Se detuvo frente a una galería de arte, fingiendo interés en los cuadros expuestos mientras organizaba sus pensamientos. ¿Qué esperaba exactamente conseguir encontrando a Sofía? ¿Convencerla de volver? ¿Obtener algún tipo de cierre? ¿O simplemente confirmar si estaba bien, feliz con su decisión? ¿Buscando algo específico, joven?, preguntó una señora de cabello grisáceo, acercándose con una sonrisa acogedora. Era doña Lupita, propietaria de la galería y artista local conocida por sus acuarelas que retrataban la vida cotidiana de Puerto Marqués. En realidad estoy buscando a una persona, respondió Alejandro. Una mujer joven, cabello castaño, ojos verdes. Debe haber llegado hace algunos días, tal vez con un hombre en una moto. La sonrisa de doña Lupita se amplió. Ah, debe ser la muchacha que está hospedada en la Posada del Mar. Vino aquí ayer, quedó encantada con mis pinturas. Compró una pequeña, de las lanchas en marea alta. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Está segura que es ella? ¿Sofía Herrera? No recuerdo el nombre, admitió la señora, pero era una joven muy bonita, con un conocimiento impresionante sobre arte colonial. Estaba con un muchacho alto, bien parecido. Pensé que eran novios o recién casados en luna de miel. La última frase golpeó a Alejandro como un impacto físico. La imagen de Sofía con otro hombre, siendo confundidos, con una pareja, provocó una ola de celos que lo sorprendió por su intensidad. Agradeció a la señora con una sonrisa forzada y se dirigió hacia la posada mencionada. La Posada del Mar era una casa colonial restaurada, con vista a la bahía. Alejandro entró en el pequeño vestíbulo decorado con muebles rústicos y fue recibido por un joven recepcionista. «Buenas tardes. Quisiera saber si Sofía Herrera está hospedada aquí», preguntó sin rodeos. El muchacho dudó, claramente incómodo con la pregunta directa. «Disculpe, señor, pero no podemos proporcionar información sobre nuestros huéspedes». Alejandro respiró profundo, controlando la frustración. «Entiendo. ¿Podría al menos entregar un recado? Soy un amigo de San Miguel». Después de alguna insistencia, el recepcionista accedió a verificar si la huésped mencionada estaba registrada y pasar una nota en caso afirmativo. Alejandro escribió rápidamente en una hoja del bloc de notas de la recepción: «Sofía, estoy en 1900 Puerto Marqués y me gustaría mucho hablar contigo. Sin reclamos, solo una conversación». Alejandro entregó la nota e informó que estaría en el café de la Plaza Central por si ella quisiera encontrarlo. Salió de la posada con el corazón pesado, inseguro de si Sofía aceptaría verlo o si el muchacho siquiera entregaría el recado. En el café histórico de la plaza, pidió un espresso y se sentó en una mesa exterior desde donde podía observar el movimiento del pueblo. Turistas paseaban despreocupados, artistas locales exhibían sus trabajos, niños corrían en las calles. La tranquilidad del lugar contrastaba con su agitación interna. Después de casi una hora de espera, cuando ya comenzaba a perder las esperanzas, divisó a Sofía caminando en su dirección. Vestía un vestido sencillo de algodón y sandalias, el cabello suelto al viento, la piel ligeramente bronceada por el sol de la playa. Parecía diferente, más ligera, más viva, más hermosa de lo que recordaba. Alejandro se levantó sintiendo las piernas temblorosas. «Gracias por venir», dijo cuando ella se acercó. «Creo que te lo debía», respondió Sofía con un tono neutral que no revelaba sus emociones. «¿Cómo me encontraste?» «Seguí tus pasos por la Ruta de la Plata», explicó él. «No fue difícil. Tú y tus amigos llamaron la atención por donde pasaron». Sofía se sonrojó levemente, pero mantuvo la mirada firme. «Tu nota decía sin reclamos, pero siento acusación en tu voz». Alejandro suspiró, indicando la silla frente a él. «Lo siento, no vine para acusar o reclamar nada. Solo necesitaba verte, entender». Sofía se sentó, pidiendo un té al mesero que se acercó. Por algunos momentos, permanecieron en silencio, el peso de las palabras no dichas flotando entre ellos.
¿Quién es él?, preguntó finalmente Alejandro, incapaz de contener la pregunta que lo consumía. Alguien que apareció en el momento adecuado, respondió Sofía con sinceridad. Un amigo que entiende por lo que estoy pasando porque vivió algo similar. ¿Están juntos? No de esa forma, aclaró ella, pero ha sido una compañía importante en este viaje de autodescubrimiento. Alejandro asintió, sintiendo un alivio irracional con aquella información. ¿Sabes qué es lo más extraño, Sophie? Estos días en la carretera, siguiendo tus pasos, conociendo lugares que siempre mencionabas, ha sido la experiencia más liberadora de mi vida. Sofía lo miró, sorprendida por la confesión. El Alejandro frente a ella parecía diferente del hombre que había dejado en el altar. Había una nueva luz en sus ojos, una relajación en su postura siempre tan rígida. ¿Qué te pasó?, preguntó, genuinamente curiosa. Creo que tu valentía fue contagiosa, respondió él, con una sonrisa melancólica. Cuando huiste, algo despertó en mí. Comencé a cuestionar todas las decisiones que tomé basadas en las expectativas de los demás, principalmente de mi padre. Mientras conversaban, ninguno de los dos notó la figura alta que observaba la escena a distancia. Daniel se mantenía discretamente alejado, dando a Sofía el espacio que necesitaba para aquel encuentro necesario. Había visto cuando Alejandro llegó a la posada, reconociéndolo inmediatamente por la descripción que Sofía había hecho. Ahora, observando la interacción de los dos, sentía una punzada de celos que no tenía derecho a sentir, mezclada con una genuina preocupación por el bienestar emocional de su amiga. El café se extendió por casi 2 horas. Alejandro y Sofía hablaron sobre la relación que tuvieron, las señales que ignoraron, los compromisos silenciosos que asumieron sin cuestionar. No había acusaciones, solo un intento honesto de comprensión mutua. Creo que nunca te amé de la forma en que merecías, admitió Sofía, con lágrimas en los ojos. Y tal vez tú tampoco me amaste completamente. Estábamos cumpliendo roles, no viviendo nuestras verdades. Alejandro extendió la mano sobre la mesa, tocando ligeramente los dedos de ella. ¿Sabes qué me di cuenta en estos días? Que tal vez ni siquiera sé lo que es amar de verdad. Siempre vi las relaciones como alianzas estratégicas, asociaciones para alcanzar objetivos comunes. Mis padres son así, eficientes juntos pero no apasionados. Nunca es tarde para aprender, comentó Sofía con una sonrisa alentadora. Cuando finalmente se despidieron, ya al inicio de la noche, había una nueva comprensión entre ellos. No era exactamente un cierre, sino el comienzo de una transformación en sus relaciones con los demás y consigo mismos. ¿Dónde irás ahora?, preguntó Alejandro, mientras caminaban por la plaza iluminada. A Acapulco, probablemente, respondió Sofía, y después, aún no lo sé. Estoy aprendiendo a vivir un día a la vez. ¿Puedo pedirte un favor?, preguntó él vacilante. Aquella señora que conocimos en Tepoztlán, doña Jimena, que hablaba sobre autodescubrimiento y propósito de vida, ¿tienes su contacto? Sofía sonrió sorprendida por el pedido. Doña Jimena era una señora de 70 años que conocieron en una cafetería en Tepoztlán. Exprofesora universitaria y viajera experimentada, había compartido con ellos historias fascinantes sobre sus propios viajes de transformación. Daniel y Sofía habían pasado horas conversando con ella, absorbiendo su sabiduría serena. «Tengo la dirección de la posada que administra», confirmó Sofía. «¿Estás pensando en visitarla?» «Tal vez», respondió Alejandro, con un nuevo brillo en los ojos. Algo me dice que puede ayudar a responder algunas preguntas que comenzaron a surgir. Cuando se despidieron con un abrazo amistoso, ambos sintieron que un ciclo se cerraba, mientras otro se abría. Sofía observó a Alejandro caminar hacia el estacionamiento donde había dejado su auto, la silueta elegante gradualmente desapareciendo en la noche de Puerto Marqués. Al volver a la posada, encontró a Daniel sentado en la terraza aguardando pacientemente su regreso. Sin decir nada, se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo costero, como testigos silenciosos de aquel momento de transición. La carretera que conecta Puerto Marqués con Acapulco
serpentea entre la exuberante vegetación de la Sierra Madre del Sur y el azul profundo del Océano Pacífico, ofreciendo vistas impresionantes en cada curva. Sofía, aferrada a la cintura de Daniel, mientras la moto avanzaba con destreza por el asfalto, se sentía como si estuviera literalmente entre dos mundos, el pasado que había dejado atrás y el futuro incierto que la aguardaba. El encuentro con Alejandro había sido más transformador de lo que esperaba. No hubo los reproches que temía, ni los intentos de reconquista que secretamente había anticipado. En su lugar, encontró a un hombre en proceso de metamorfosis, cuestionando sus propias elecciones tal como ella había cuestionado las suyas. Había una extraña simetría en esa situación que la reconfortaba, disminuyendo el peso de la culpa que cargaba. ¿Todo bien ahí atrás?, gritó Daniel, su voz casi engullida por el viento y el rugido del motor. Mejor imposible, respondió Sofía, apretando el abrazo en su cintura, permitiéndose disfrutar del contacto físico que se había vuelto simultáneamente confortable y electrizante. En las 2 semanas desde que abandonara el altar en San Miguel de Allende, Sofía había descubierto una versión de sí misma que no conocía, más valiente, más auténtica, más conectada con sus verdaderos deseos. El viaje con Daniel por la Ruta de la Plata no había sido solo una huida, sino una peregrinación de autodescubrimiento. Cada ciudad histórica, cada paisaje deslumbrante, cada conversación profunda bajo cielos estrellados había contribuido a reconstruir su identidad fragmentada. Y estaba Daniel, el extraño que se había convertido en amigo, confidente, compañero, de aventuras. La conexión entre ellos crecía cada día, trascendiendo la camaradería inicial hacia algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Mantenían el pacto silencioso de habitaciones separadas, de límites respetados, pero las miradas prolongadas y los toques accidentales se volvían cada vez más frecuentes y significativos. Se detuvieron para almorzar en pie de la cuesta, en un pequeño restaurante junto al mar que servía pescado fresco a la parrilla con sencillez y perfección. Sentados en la mesa exterior, observaban el ir y venir de barcos en la bahía salpicada de islas verdosas. ¿En qué estás pensando?, preguntó Daniel, notando la mirada distante de Sofía. En cómo la vida puede cambiar completamente en tan poco tiempo, respondió ella. Hace un mes estaba probando el vestido de novia final, cumpliendo un guión que parecía inevitable. Ahora estoy aquí, contigo, sin planes concretos, sin certezas, y nunca me he sentido tan viva. Daniel sonrió. Esa sonrisa que formaba hoyuelos iluminaba sus ojos de una manera que hacía acelerar el corazón de Sofía. La libertad tiene ese efecto, comentó él. Es aterradora y embriagadora al mismo tiempo. Es más que libertad, reflexionó Sofía. Es autenticidad. Por primera vez siento que estoy siendo verdadera conmigo misma. La mano de Daniel encontró la suya sobre la mesa, sus dedos entrelazándose, con naturalidad. ¿Sabes qué es lo que más admiro en ti, Sofía Herrera? Tu valor para reinventarte. Muchas personas pasan toda la vida en situaciones que las asfixian porque tienen miedo de dar el salto. Como tú hiciste, observó ella. Sí, pero por desesperación, no por elección consciente, admitió. Daniel, huí porque no veía otra salida. Tú podrías haber seguido el camino más fácil, casarte con Alejandro, asumir tu lugar en esa vida predecible, pero elegiste la incertidumbre porque sabías que era lo correcto para ti. Sofía sintió que el rostro le ardía con el elogio inesperado. No sé si fue tan noble. Tuve mucho miedo. Aún lo tengo. El valor no es ausencia de miedo, respondió Daniel, apretando su mano ligeramente. Es actuar a pesar de él. El resto del almuerzo transcurrió en una conversación ligera sobre los lugares que querían conocer en Acapulco. Daniel, que había vivido en la ciudad durante la universidad, prometió mostrarle a Sofía los rincones menos turísticos, las playas escondidas, los bares frecuentados solo por locales. Planeaban quedarse al menos una semana, tal vez más, dependiendo de cómo se sintieran. Retomaron el viaje a principios de la tarde,
con el sol aún fuerte, pero más templado que en el verano abrasador. La carretera costera ofrecía vistas panorámicas del litoral que hacían suspirar a Sofía de admiración. De vez en cuando, Daniel se detenía en miradores estratégicos para que pudieran apreciar mejor el paisaje y tomar fotos. En uno de esos miradores, contemplando el horizonte donde el azul del mar se fundía con el del cielo, Sofía sintió una súbita claridad sobre sus sentimientos. Estaba enamorada de Daniel. No era solo gratitud por el apoyo en los momentos difíciles, ni simplemente atracción física por el hombre innegablemente atractivo. Era algo más profundo, construido sobre conversaciones sinceras, silencios compartidos, experiencias vividas lado a lado. Un peso por tus pensamientos, dijo Daniel, acercándose por detrás y deteniéndose a su lado en la barandilla del mirador. Estaba pensando en lo extraño que es el camino que toma la vida, respondió ella, evitando revelar sus verdaderos pensamientos. Si hubiera entrado en esa iglesia en San Miguel, nunca te habría conocido, nunca habría visto estos lugares con estos ojos. El destino tiene un sentido del humor interesante, concordó Daniel, mirando hacia el horizonte. A veces necesitamos perder algo para ganar mucho más. El momento parecía perfecto para una confesión, para dar el siguiente paso en aquella relación que crecía entre ellos. Sofía respiró profundo, reuniendo valor para expresar sus sentimientos. Pero antes de que pudiera hablar, el celular de Daniel sonó rompiendo el encanto del momento. Él miró la pantalla con una expresión que Sofía no logró descifrar. Sorpresa, preocupación, quizás un toque de culpa. «Necesito contestar», dijo alejándose algunos pasos. Sofía observó mientras él hablaba por teléfono, el lenguaje corporal tenso, la voz baja pero urgente. La llamada duró solo unos minutos, pero cuando Daniel regresó, algo había cambiado. Había una sombra en sus ojos, una preocupación que no estaba allí antes. «¿Todo bien?», preguntó Sofía, preocupada. «Sí, solo asuntos familiares», respondió él, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Nada de qué preocuparse. Retomaron el viaje, pero la atmósfera había cambiado sutilmente. Daniel parecía distante, perdido en sus pensamientos. Sofía respetó su silencio, aún sintiendo una punzada de aprensión. Había tanto que aún no sabían uno del otro, tantos detalles de sus vidas anteriores que permanecían sin compartir. La intimidad que habían construido era real, pero también frágil, vulnerable a los secretos que ambos aún guardaban. Llegaron a Acapulco al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse tras las colinas que dibujan el perfil inconfundible de la ciudad. Daniel los guió hasta una pequeña posada en La Quebrada, barrio bohemio en las colinas sobre la bahía, conocido por sus calles empinadas, casas históricas y vista privilegiada de la bahía de Acapulco. «Pensé que te gustaría...» «Aquí», comentó él mientras cargaban las mochilas hacia el interior de la encantadora casa convertida en posada. «La Quebrada tiene una energía especial, una mezcla de historia y arte que combina contigo». Sofía sonrió, conmovida por la consideración. El barrio, con sus calles empedradas y ambiente tradicional, tenía realmente un aire romántico y nostálgico que la atraía instantáneamente. La posada era una casa colonial restaurada, con piso de madera que crujía levemente bajo sus pasos, paredes gruesas que mantenían el interior fresco incluso en los días más calurosos, y una amplia terraza con vista al Océano Pacífico a lo lejos. Después de instalarse en sus habitaciones, manteniendo la tradición de alojamientos separados, se encontraron en la terraza para disfrutar de la puesta de sol con margaritas, servidas por el simpático propietario de la posada, un argentino que se había enamorado de Acapulco 20 años atrás y nunca se había marchado. «Por la nueva etapa», brindó Daniel levantando su copa. «Por el valor de cambiar», respondió Sofía tocando su copa con la de él. El cielo de Acapulco se transformaba en un espectáculo de colores, naranja, rosa, púrpura, reflejándose en las aguas de la bahía y en las ventanas de los edificios. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, punteando el paisaje como estrellas terrestres.
Era una visión que justificaba el título de la Perla del Pacífico. Mañana podemos empezar explorando el centro histórico, sugirió Daniel. Hay lugares increíbles que los turistas raramente conocen. No puedo esperar, respondió Sofía, sintiéndose feliz y ansiosa como una niña en vísperas de un paseo especial. La cena fue servida en la propia posada, unas enchiladas suaves, adaptadas para el clima caliente, acompañadas de margaritas y seguidas por flan casero. La conversación fluyó fácilmente, retornando a la intimidad confortable que habían construido durante el viaje. Cualquier tensión provocada por la llamada misteriosa parecía haberse disipado. Más tarde, cuando se despidieron para ir a sus habitaciones, hubo un momento de vacilación en el pasillo. Estaban parados frente a frente, lo suficientemente cerca para sentir el calor del otro, el aire cargado de posibilidades no expresadas. Los ojos de Daniel bajaron brevemente a los labios de Sofía, que sintió que el corazón se le aceleraba en anticipación. «Buenas noches, Sofía», dijo él finalmente, inclinándose para besar suavemente su mejilla. «Buenas noches, Daniel», respondió ella, tratando de ocultar la pizca de decepción. En su habitación, Sofía se acostó en la cama suave mirando al techo, reviviendo cada momento del día. La casi confesión en el mirador, el cambio después de la llamada telefónica, el casi beso en el pasillo. Había una danza ocurriendo entre ellos, avanzando y retrocediendo, acercándose y distanciándose. Parte de ella quería simplemente golpear a su puerta y expresar sus sentimientos sin rodeos. Otra parte, más cautelosa, recordaba que aún estaba en proceso de sanación, que ambos cargaban equipajes emocionales complejos. En la habitación contigua, Daniel enfrentaba sus propios dilemas. La llamada que recibió en el mirador era de su padre. La primera comunicación desde que abandonó la Ciudad de México 3 meses atrás. Ricardo Velasco no era hombre de medias palabras. La empresa familiar enfrentaba una crisis grave y su presencia era no solo deseada, sino necesaria. No hubo disculpas por el ultimátum del matrimonio arreglado, ni preguntas sobre su bienestar. Solo la convocatoria directa, revestida de obligación filial. Daniel sabía que eventualmente necesitaría enfrentar esa situación, pero no esperaba que fuera tan pronto. Apenas comenzaba a entender quién era sin el peso de las expectativas familiares. Apenas comenzaba a explorar sus verdaderos deseos. Y estaba Sofía, la mujer extraordinaria que había entrado en su vida como un huracán de autenticidad, desafiándolo a ser más verdadero consigo mismo. Lo que sentía por ella trascendía cualquier relación anterior. No era solo deseo, físico o compatibilidad de intereses. Era una conexión a un nivel más profundo, como si sus almas se reconocieran. Cada vez que veía esos ojos verdes expresivos, cada vez que escuchaba su risa genuina, cada vez que presenciaba su valentía, para reinventarse, se enamoraba un poco más. ¿Pero sería justo involucrarla en sus propios conflictos? Sofía estaba en un viaje de autodescubrimiento, vulnerable tras la ruptura con Alejandro. Merecía a alguien completo, resuelto, capaz de ofrecer más que incertidumbres. Se durmió con estas dudas girando en su mente, sin percatarse de que, en la habitación contigua, Sofía enfrentaba cuestionamientos similares. La mañana siguiente, amaneció con el cielo despejado y una brisa ligera típica del invierno acapulqueño, la estación más agradable en la ciudad, con días soleados y noches frescas. Se encontraron para el desayuno en la terraza de la posada, donde una mesa abundante los esperaba. Frutas tropicales, panes caseros, pasteles, jugos naturales y café fuerte. ¿Lista para conocer Acapulco como una verdadera local?, preguntó Daniel, pareciendo haber superado las preocupaciones de la noche anterior. «Nací lista», respondió Sofía, con una sonrisa entusiasta. Lo que no sabían era que, mientras se preparaban para explorar la perla del Pacífico, Alejandro llegaba a Acapulco en su BMW convertible, determinado a encontrar no solo a Sofía, sino también a sí mismo en esa ciudad que simbolizaba tanto la libertad como la reinvención. La Quebrada, pequeña península rocosa en Acapulco, es famosa
por ofrecer uno de los más bellos atardeceres de México. Mientras el astro rey se sumergía en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras, 3 figuras observaban el espectáculo lado a lado, cada una inmersa en sus propios pensamientos. Sofía estaba en el centro, con Daniel a su derecha y Alejandro a su izquierda, una composición que simbolizaba perfectamente el momento de transición en su vida. El encuentro de los 3 no había sido planeado, pero tampoco completamente accidental. Acapulco, a pesar de su inmensidad, tiene la curiosa capacidad de propiciar encuentros improbables en sus puntos más emblemáticos. 3 días habían pasado desde la llegada de Sofía y Daniel a la ciudad. Días de exploración intensa, donde él cumplió la promesa de mostrarle un Acapulco más allá de las postales. Pequeños restaurantes en callejones del centro histórico, auténticas fiestas locales en patios de los suburbios, senderos poco conocidos con vistas deslumbrantes de la bahía. La tensión momentánea provocada por la llamada misteriosa parecía haberse disipado, aunque Sofía notaba ocasionalmente una mirada distante en Daniel, como si parte de él estuviera en otro lugar. Fue en la mañana del 4.º día, mientras tomaban café en una panadería tradicional de la costera, cuando el celular de Sofía vibró con un mensaje de Alejandro. «Estoy en Acapulco. Me gustaría que nos viéramos de nuevo. Prometo que no es para complicar las cosas». Sofía miró la pantalla por largos segundos, sintiendo una mezcla confusa de emociones. El encuentro en Puerto Marqués había sido sorprendentemente positivo, sin los dramas o reproches que temía. Aún así, la idea de ver a Alejandro nuevamente, ahora en el contexto de su nueva vida con Daniel, despertaba aprensión. ¿Algún problema?, preguntó Daniel notando su expresión preocupada. «Alejandro está en Acapulco», respondió ella mostrando el mensaje. «Quiere vernos». Daniel alzó las cejas, sorprendido. «¿Vernos? Él sabe sobre mí. Te vio en Puerto Marqués, de lejos», explicó Sofía. «Mencioné que estaba viajando con un amigo». Una sombra imperceptible cruzó el rostro de Daniel. «Amigo», repitió, con una sonrisa enigmática. «¿Y tú quieres verlo?» «No sé», admitió Sofía. «¿Qué opinas?» «Creo que esa decisión es tuya», respondió él con gentileza. «Pero si decides verlo, me gustaría estar presente, no por celos o posesividad», añadió rápidamente, «sino porque siento que hay una conversación importante que debe darse entre los 3. Sofía lo miró intrigada. Había algo en la repentina seriedad de Daniel que despertó su curiosidad. «¿Qué tipo de conversación?» «Una sobre honestidad, valentía y nuevos comienzos», respondió él, con una mirada significativa que ella no logró descifrar completamente. Así acordaron encontrarse con Alejandro al final de la tarde, en La Quebrada, un territorio neutral, lo suficientemente público para evitar incomodidades, pero también lo bastante íntimo para una conversación sincera. Sofía envió el mensaje con el lugar y hora, recibiendo una respuesta casi inmediata. «Estaré allí». El resto del día transcurrió con una extraña normalidad. Visitaron el fuerte de San Diego, maravillándose con la historia colonial reunida en aquel museo. Almorzaron en un pequeño restaurante familiar en la playa Caleta, conversando sobre todo y nada como habían hecho durante todo el viaje. Pero había una expectativa flotando en el aire, una sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Cuando llegaron a La Quebrada, Alejandro ya los esperaba, apoyado en una de las grandes rocas que dan nombre al lugar. Vestía bermudas y camiseta sencilla, un aspecto muy diferente del Alejandro ejecutivo que Sofía conociera. Parecía más joven, más relajado, como si también estuviera pasando por su propia transformación. Los saludos fueron cordiales, con Alejandro y Daniel estrechándose las manos firmemente, evaluándose mutuamente con respeto cauteloso. Había algo casi cómico en la situación. El novio abandonado y el compañero de fuga reunidos pacíficamente, observando el atardecer como viejos conocidos. «Gracias por venir», comenzó Alejandro, después de algunos momentos de contemplación silenciosa del horizonte.
Sé que debe parecer extraño que insista en encontrarlos, pero siento que necesitamos esta conversación. Yo también lo siento, concordó Daniel, sorprendiendo tanto a Sofía como a Alejandro con su asertividad. Desde nuestro encuentro en Puerto Marqués he pensado mucho, continuó Alejandro, dirigiéndose principalmente a Sofía, sobre nosotros, sobre lo que salió mal, sobre lo que nunca estuvo realmente bien, y llegué a algunas conclusiones. ¿Qué conclusiones?, preguntó Sofía, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Que tenías razón al huir, respondió él con una sinceridad desarmante. Que estábamos construyendo una vida basada en expectativas externas, no en deseos genuinos. Que ambos merecemos más que una asociación conveniente. Sofía sintió que se le formaban lágrimas en los ojos, emocionada por la madurez de Alejandro. Nunca quise lastimarte, dijo con voz entrecortada. Solo no podía seguir ese camino. Lo sé, respondió él con una sonrisa comprensiva. Y irónicamente tu huida acabó liberándome también. Estos días en la carretera, siguiendo tus pasos, me hicieron cuestionar cada aspecto de mi vida que aceptaba como inevitable. Daniel, que observaba la interacción con atención, eligió ese momento para intervenir. Creo que los tres estamos en jornadas similares, aunque hayamos partido de lugares diferentes, comentó. Todos estamos tratando de descubrir quiénes somos más allá de las expectativas que otros tienen de nosotros. Alejandro lo miró con renovado interés. Sofía mencionó brevemente tu historia. Tú también huiste de un matrimonio, de un compromiso arreglado, aclaró Daniel. Mi padre, Ricardo Velasco, es el tipo de hombre que ve los matrimonios como fusiones empresariales. La hija de un senador sería una excelente adquisición para el imperio familiar. El nombre Velasco hizo que Alejandro alzara las cejas en reconocimiento. ¿Velasco Construcciones? Tu familia es dueña de la mitad de los desarrollos de la Ciudad de México. Daniel asintió con una sonrisa sin humor. Eso era lo que mi padre planeaba para mi futuro. Asumir el imperio, casarme con la persona adecuada, engendrar herederos apropiados. Todo meticulosamente planeado, sin espacio para desviaciones. Sofía observaba la interacción entre los dos hombres con fascinación. Había un reconocimiento mutuo allí, una comprensión compartida de las presiones familiares y sociales que habían moldeado sus vidas. ¿Y ahora?, preguntó Alejandro. ¿Cuál es el plan? La pregunta flotó en el aire por algunos momentos, cargada de posibilidades. Fue Daniel quien finalmente rompió el silencio. En realidad, recibí una llamada de mi padre hace unos días, reveló, mirando a Sofía con una expresión de disculpa. La empresa está enfrentando problemas y él, prácticamente exigió mi regreso. Sofía sintió un nudo en el pecho. Era eso lo que Daniel ocultaba desde aquella llamada en el mirador. La posibilidad de su partida inminente causó un dolor que la sorprendió por su intensidad. ¿Vas a volver?, preguntó, tratando de mantener la voz neutral. No en sus términos, respondió Daniel con firmeza. Pero sí, necesito enfrentar esa situación. Huir fue necesario para ganar perspectiva, pero no puedo seguir corriendo para siempre. Alejandro asintió comprensivo. Enfrentar el pasado para construir un futuro diferente. Yo también estoy en ese proceso. ¿Y tú, Sofía?, preguntó Daniel volviéndose para mirarla directamente. ¿Qué piensas hacer ahora? La pregunta la tomó desprevenida. Durante las semanas de viaje, había vivido intensamente el presente, sin planear mucho más allá del próximo destino. Ahora, confrontada con la necesidad de decisiones más concretas, se sentía simultáneamente asustada y extrañamente empoderada. No, sé exactamente, admitió, pero sé que no quiero volver a la vida que tenía. Tal vez busque trabajo en alguna operadora de turismo aquí en Acapulco. Use mis conocimientos de una forma más alineada con mis valores. O tal vez, sugirió Alejandro, sorprendiendo a ambos, puedas transformar la agencia de tu familia en algo nuevo, algo tuyo. Sofía lo miró confundida. Herrera Turismo está prácticamente quebrada. Mi madre se niega a modernizar y yo, no tengo capital para invertir en una reestructuración. ¿Y si lo tuvieras?,
preguntó Alejandro. Parte de lo que me hizo seguir tus pasos fue una idea que comenzó a formarse después de que te fuiste. ¿Recuerdas aquel proyecto de turismo histórico inmersivo que mencionaste una vez? ¿Usando tecnología para recrear experiencias del México colonial? Sofía sintió un escalofrío de emoción. Aquella idea había sido su trabajo de fin de 1900, carrera en la universidad. Un concepto innovador que combinaba realidad virtual, investigación histórica rigurosa y rutas personalizadas para ofrecer a los turistas una experiencia inmersiva en la historia mexicana. Su madre había descartado el proyecto como demasiado caro y complicado, pero Alejandro siempre había mostrado interés. «Recuerdo», respondió, sintiendo una chispa de entusiasmo que no experimentaba desde hacía años cuando pensaba en trabajo. Pero sería una inversión significativa. Torres Inversiones está buscando diversificar su portafolio, explicó Alejandro. El turismo sostenible y cultural es un sector en crecimiento. Sería una inversión sólida, no un favor personal. Daniel, que seguía la conversación con creciente interés, intervino. ¿Y si ampliáramos aún más ese concepto? Conozco desarrolladores de tecnología que podrían transformar tu idea en algo verdaderamente revolucionario. Los tres se miraron, una nueva energía circulando entre ellos. Lo que había comenzado como un encuentro potencialmente incómodo se estaba transformando en algo completamente inesperado, el nacimiento de una posible alianza. ¿Están sugiriendo que trabajemos juntos?, preguntó Sofía casi incrédula. «¿Por qué no?», respondió Alejandro. «Tal vez sea exactamente lo que los tres necesitamos, un proyecto que nos permita usar nuestros talentos y conexiones de forma auténtica, no solo siguiendo tradiciones familiares. Un espacio donde podamos redefinir nuestras identidades en nuestros propios términos», añadió Daniel con creciente entusiasmo. A medida que el sol desaparecía completamente en el horizonte, esparciendo los últimos rayos dorados sobre el mar, los tres continuaron discutiendo posibilidades. La idea inicial de Sofía fue expandida y refinada con el conocimiento jurídico y financiero de 1900, Alejandro y los contactos tecnológicos y empresariales de Daniel. El concepto evolucionó más allá del turismo histórico, incorporando elementos de sostenibilidad, educación y valorización cultural. Podríamos llamarlo Nuevos Caminos, sugirió Sofía, inspirada por el propio viaje que los tres habían recorrido. Un espacio que no solo ofrece experiencias turísticas diferenciadas, sino que también apoya a personas en procesos de transición en sus vidas. Como un centro de transformación, complementó Daniel. Turismo con propósito. Y podríamos empezar en Puerto Marqués, añadió Alejandro. Es el punto perfecto entre Acapulco y Ciudad de México. Tiene historia, naturaleza y esa energía especial que todos sentimos. Cuando finalmente dejaron la quebrada, ya era noche cerrada. Caminaron juntos por el malecón, todavía conversando animadamente sobre el proyecto naciente. Se estaba formando un nuevo vínculo entre ellos, ya no definido por relaciones románticas o rivalidades, sino por una visión compartida y respeto mutuo. Al despedirse, Alejandro abrazó a Sofía con genuino cariño. «Gracias por haber sido valiente por los dos», dijo en voz baja. «A veces necesitamos perder algo para encontrar mucho más». De vuelta a la posada en la quebrada, Sofía y Daniel caminaban lado a lado en un silencio confortable. La noche estaba estrellada y la brisa cálida llevaba el perfume característico de Acapulco, una mezcla de mar, selva tropical y vida urbana. «Fue una noche sorprendente», comentó Sofía, finalmente. «De muchas formas», concordó Daniel. «No esperaba que Alejandro se convirtiera potencialmente en nuestro socio». «Ni yo», rió Sofía, «pero parece correcto, de alguna manera, como si todo estuviera encajando». Daniel se detuvo súbitamente, volviéndose para mirarla de frente. «Hay algo que necesito decirte, algo que he estado postergando desde aquella llamada en el mirador». El corazón de Sofía se aceleró, anticipando alguna revelación potencialmente dolorosa. «¿Qué pasa? Cuando hablé sobre volver para enfrentar a mi padre y la situación en la empresa,
No mencioné una parte importante, dijo él, con intensidad en la mirada. No quiero hacerlo solo, quiero que vengas conmigo, Sofía. La declaración la tomó completamente por sorpresa. ¿A Ciudad de México? ¿Pero y el proyecto en Puerto Marqués? Podemos hacer ambas cosas, respondió Daniel tomando sus manos entre las suyas. Puerto Marqués será la base del proyecto, pero necesitaremos una oficina en CDMX también, para captación de inversiones, alianzas tecnológicas y, más importante, vaciló, buscando las palabras adecuadas. Te quiero en mi vida, no solo como socia o amiga. El corazón de Sofía parecía a punto de saltar de su pecho. Era exactamente lo que deseaba oír, lo que había sentido crecer entre ellos durante todo el viaje. Tengo miedo, admitió con voz temblorosa. Acabo de salir de una relación. Apenas estoy empezando a reconectarme conmigo misma. Lo sé, respondió él acariciando su rostro suavemente. Y prometo respetar tu espacio, tu tiempo. No estoy pidiendo que volvamos a la vida de la que huimos. Estoy sugiriendo que construyamos algo nuevo, juntos. En el impulso del momento, Sofía hizo lo que venía deseando desde hacía semanas. Se puso de puntillas y besó a Daniel. Fue un beso suave, vacilante al principio, que rápidamente se transformó en algo más profundo, más urgente. Cuando finalmente se separaron, ambos sonreían como adolescentes. ¿Eso es un sí?, preguntó él, aún sosteniendo su rostro entre las manos. Es un vamos a intentarlo, respondió ella con una sonrisa radiante. Un paso a la vez, construyendo nuestro propio camino. 6 meses después, la antigua casa de pescadores, en 1900, la entrada de Puerto Marqués había sido completamente transformada. La casa colonial, cuidadosamente restaurada respetando técnicas tradicionales, albergaba ahora el centro de operaciones de Nuevos Caminos, parte agencia de turismo experimental, parte centro cultural, parte espacio de desarrollo personal. En Mince, el amplio patio trasero, con vista al mar, un grupo diverso de personas participaba en un círculo de conversación conducido por doña Jimena. La señora, que se había convertido en mentora e inspiración para el trío de fundadores, ahora coordinaba el programa Transformaciones, talleres para personas en momentos de transición en sus vidas. Desde la terraza, Sofía observaba la escena con satisfacción. Los últimos meses habían sido intensos, desafiantes e increíblemente gratificantes. El proyecto había crecido más allá de sus expectativas iniciales, atrayendo la atención de medios especializados e inversores interesados en turismo sostenible e innovación social. Alejandro se había mudado parcialmente a Puerto Marqués, dividiendo su tiempo entre la ciudad costera y Ciudad de México, donde aún mantenía responsabilidades en la empresa familiar. Su transformación personal era notable, más relajado, más auténtico. Incluso había retomado la fotografía, pasión abandonada en su juventud. Daniel había enfrentado a su padre con una nueva confianza, negociando su participación en la empresa familiar en sus propios términos. Para sorpresa de todos, Ricardo Velasco, después de la resistencia inicial, acabó reconociendo el valor en la independencia de su hijo. La relación entre ellos, aunque aún compleja, había evolucionado hacia un respeto mutuo que antes no existía. En cuanto a Sofía, finalmente se había reconciliado con su madre, quien inicialmente condenó su huida y nuevo emprendimiento como locura juvenil, pero gradualmente comenzó a reconocer el éxito y propósito del proyecto. Doña Carmen aún no aprobaba completamente todas las elecciones de su hija, pero había un nuevo respeto en su mirada cuando la visitaba en Puerto Marqués. La relación entre Sofía y Daniel florecía al ritmo que habían establecido, un paso a la vez. Mantenían residencias separadas, él en Ciudad de México y ella en Puerto Marqués, encontrándose frecuentemente en ambas ciudades. La distancia, en vez de debilitarlos, fortalecía la relación, asegurando que cada reencuentro fuera valorado, cada momento juntos apreciado plenamente. ¿En qué estás pensando?, preguntó Daniel, acercándose por detrás y envolviéndola en un abrazo.
En cómo la vida puede sorprendernos, respondió Sofía, recostándose contra su pecho. Hace 7 meses estaba a punto de entrar en una iglesia para una boda que realmente no deseaba. Ahora estoy aquí, construyendo algo que me apasiona, con personas que me inspiran. Y con alguien que te ama por quien realmente eres, añadió, él besando suavemente su cuello. Sofía sonrió volviéndose para mirarlo. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona? Cómo una decisión valiente puede desencadenar tantas transformaciones. No solo para mí, sino para ti, para Alejandro, y ahora para todas estas personas que vienen a nosotros buscando sus propios caminos. Como una piedra arrojada en un lago, creando ondas que se expanden infinitamente, comentó Daniel, con ese brillo filosófico que ella tanto adoraba. Del otro lado del jardín, Alejandro se acercaba, acompañado por una joven artista local que colaboraba con el proyecto. Su sonrisa era relajada, genuina, la sonrisa de alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Juntos, los tres habían transformado dolor en propósito, abandono en libertad, finales en nuevos comienzos. El viaje no había sido fácil, ni siempre suave, pero cada paso, incluso los más dolorosos, había probado ser necesario para llegar donde estaban ahora. El sol comenzaba a ponerse sobre la bahía de Puerto Marqués, pintando el cielo, con tonos anaranjados que se reflejaban en las aguas tranquilas. Era un nuevo día llegando a su fin, pero también una promesa de más amaneceres